hipotálamo intersticial. En la anatomía vamos a ver que el hipotálamo va a formar parte del encéfalo, que va a estar situado en el encéfalo, rodeado por el sistema límbico. Ahora, va a estar por detrás del quiasma óptico, va a estar por debajo del encéfalo y vamos a tener también la hipófisis glandular pituitario, hipófisis cerebral, que va a ser un órgano neuroglandular. Bueno, vamos a ver que, la ubicación de esta va a estar en la cara inferior del encéfalo, ubicada en la escleroturca, en la parte media. Las características van a ser que esta va a ser una glándula endocrina impar y media. Va a estar conectada a la base del encéfalo por el infundíbulo. El peso va a ser de 0.55 gramos aproximadamente. Y en el adulto tenemos las medidas, como es el transversal de 12 a 15 milímetros, atrás hacia adelante de 8 milímetros y vertical de 6 milímetros. En la anatomía vamos a ver que esta va a estar conformada por la adenopófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior. Las características de esta es que, por ejemplo, en la neurohipófisis vamos a ver lo que son, va a estar dado por dos partes, que son el infundíbulo y lo que es el lóbulo nervioso. Este lóbulo nervioso va a almacenar las hormonas transportadoras por las fibras del tracto del hipotálamo judiciario, y tenemos la adenopófisis, que va a estar dada por la porción tubular, la porción distal y la parte intermedia, ¿no? Ahora, las características de esta es que tenemos que la hipófisis posterior va a ser neuronal y básicamente se va a encargar de almacenar las hormonas y también de secretar. La hipófisis anterior va a ser epitelial y esta sintetiza hormonas y secreta hormonas. Algo también asociado a lo que es la adenopófisis, tenemos la porción distal anterior, que va a ser ricamente vascularizada y de células productoras de hormonas rodeadas por los sinusoides vasculares. En caso de las arterias, esta va a estar dada por la arteria carótida interna, y de estas vamos a tener la arteria hipofisial anterior, que nos va a dar el plexo primario y el plexo secundario, y también tenemos la arteria ictisaria inferior, que va a irrigar este lóbulo y también la porción intermedia. También vamos a tener la vena hipofisiaria, las venas hipofisiarias referentes, que aquí tenemos una seno cavernoso y la seno cavernoso. En caso del lobo nervioso, vamos a tener la adenopófisis. Esta va a recibir lo que son los epitelios nerviosos simpáticos que siguen las vías de las arterias. Y también el neurohipofisiario, que recibe lo que son las fibras amiolíticas. Hablando acá ya de la oxitocina y de la hormona antibiótica, estas van a estar dadas van a ser secretadas en el hipotálamo, pero estas van a dirigirse a lo que es la neurohipófisis o hipófisis posterior, y estas van a estar como almacenadas y luego posteriormente secretadas. Entonces, vamos a ver la adenopófisis y la neurohipófisis. La adenopófisis lo que va a hacer es secretar 6 hormonas peptídicas necesarias, ¿no? Y estas hormonas van a intervenir en el control de las funciones metabólicas del organismo. Por ejemplo, acá tenemos la tirotropina, que va a ser las hormonas que van a... estas van a estimular lo que son las tiroides. Tenemos la hormona del crecimiento, que es nuestro número 10, ¿no? Va a actuar en el crecimiento del cuerpo humano. Ahora también tenemos la corticotropina, que va a actuar en la corteza suprarrenal. Esta va a elevar la glucosa sanguínea igual que las hormonas de crecimiento, y también favorece la secreción de la insulina.
También tenemos los folículo-estimulantes, así como también los luteinizantes que van a actuar en el ovario, y la prolactina en las glándulas mamarias. La antidiurética, también conocida como la vasopresina, esta va a controlar la excreción de agua en la orina, y también tenemos la oxitocina, que va a contribuir a la secreción de la leche materna. También va a intervenir en el parto al final, también en el final de la gestación. Continuando, vamos a seguir teniendo algunas comparaciones en la hipófisis. En la hipófisis va a contener diversos tipos de células que van a sintetizar y van a secretar hormonas. Estas se van a distinguir, dentro de todas estas se distinguen 5 tipos de células, ¿no? Acá tenemos a la célula gamma, a la célula alfa, a la acidófila epsilon y a la célula basófila delta. Estas células se van a conocer también como tenemos acá, o podemos recordar la mnemotecnia de Sola contigo. Tenemos a las somatotropas, que van a ser del 30 al 40% de las células de la adenohipófisis. Estas van a producir la hormona de crecimiento. Tenemos a las lactótropas, que van a producir la prolactina. Tenemos a las corticotropas, que van a producir lo que es la corticotropina, y viene a ser el 20% de la adenohipófisis. Tenemos también a las tirotropas y a las gonadótropas, que son del 3 al 5% de la adenohipófisis. La tirotropa produce la tirotropina y la gonadótropa la hormona luteinizante y la folículo-estimulante. En cuanto a la neurohipófisis, estas se van a sintetizar en cuerpos celulares que van a estar situados en el hipotálamo, que van a estar ubicadas en 2 núcleos. Uno es el núcleo supraóptico y el otro es el paraventricular, que se les va a explicar más adelante. En cuanto al control del hipotálamo sobre la secreción hipofisiaria, tenemos primero que tenemos que tener en cuenta que hay hormonas liberadoras e inhibidoras. Estas hormonas liberadoras se van a clasificar, estas de acá, las que vemos, la tirotropina, la gonadotropina y la corticotropina, y la hormona de crecimiento vienen a ser las liberadoras, y las inhibidoras son la somatostatina y la dopamina. Somatostatina y la dopamina. Ahora, las hormonas hipotalámicas son las responsables de la regulación y síntesis de hormonas hipofisiarias. Las hormonas hipofisotrópicas, las que vamos a encontrar, son las que les he mencionado. Estas 4 primeras vienen a ser las hormonas liberadoras, y estas las inhibidoras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todas estas hormonas tienen una estructura de péptido, excepto la hormona de la dopamina. Es la que no tiene estructura peptídica, sino es una catecolamina. Ahora, primero vamos a hablar de la hormona liberadora de tirotropina. Esta tiene una estructura de péptido de 3 aminoácidos, y su acción principal va a ser estimular la secreción de la TSH por las células tirotropas. Ahora, la hormona liberadora de gonadotropinas va a tener una estructura igualmente peptídica, una cadena sencilla de 10 aminoácidos, y su acción principal va a ser la secreción de FSH y de la hormona luteinizante, ¿no?, por las células gonadotropas. ¿Qué más? La corticotropina va a tener una estructura de 41 aminoácidos, y su acción principal va a ser la estimulación de secreción de ACTH por células corticótropas. Y la hormona de crecimiento, que también va a ser una hormona liberadora, va a tener una estructura de 44 aminoácidos, y su acción principal en este caso va a ser la estimulación de secreción de la hormona
hormona de crecimiento, que les vamos a hablar con más detalle. En cuanto a las hormonas inhibidoras, que vienen a ser la somatostatina, su estructura va a ser de 14 aminoácidos y su acción principal va a ser la inhibición de la secreción de la hormona de crecimiento. Tenemos que tener en cuenta que acá es la diferencia, ¿no? Uno estimula y el otro inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. Y por último, la hormona de, como se le conoce a la dopamina, antes de salir del hipófisis, es, bueno, como lo genera el hipotálamo, es la hormona inhibidora de prolactina. Su estructura no es peptídica, sino es una catecolamina, y su acción principal viene a ser la inhibición de la síntesis y secreción de la prolactina por las células lactotropas. En cuanto... La anterior. Vamos a ayudar un poquito. Levántalo un poquito. Entonces, ¿qué se refieren estas hormonas? Están diciendo los compañeros que hay un hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo, ¿a quién va a estimular? A la hipófisis. ¿Sí? Entonces, para esto, para estimular, ¿sí? Había dicho cuántas células hay en la hipófisis. ¿Cuántas células ha dicho aquí? 5. ¿Cuáles son? ¿Cuál era tu sola contigo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está bien? Muy bien. ¿La primera cuál es? Somatotropas. ¿Qué van a secretar? Hormona de crecimiento. Muy bien. ¿Quién va a estimular la hormona de crecimiento? Según esto. El hipotálamo, ¿qué es lo que va a mandar para esto? La hormona de liberadora de hormona de crecimiento. GHRH es lo que va a mandar el hipotálamo a las células somatotropas. ¿Para qué? Para que liberen hormona de crecimiento. Pero también acá hay algo que tener en cuenta. Esta hormona va a favorecer la liberación. Pero también el hipotálamo tiene otra hormona que va a inhibir esta liberación. ¿Cuál es? Muy bien. Entonces vamos a ponerlo con verdecito. También hacer el 1 que va a inhibir. ¿Y cuál es esta? Somatos. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, las somatotropas van a tener un control estimulante y un control inhibitorio dependiente del hipotálamo. ¿Sí? La 2, ¿cuál es? Lactotropas. ¿Esa qué va a responder? ¿Ah? ¿Cuál? Recuerden que las... ¿Cuál es la que el hipotálamo cómo va a estimular a las lactotropas? Ya, ahí está, lactotropas. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la que va a estar a las lactotropas? Bueno, la prolactina es una inhibitoria. ¿Sí? ¿Las lactotropas qué van a secretar? ¿Ah? ¿Las lactotropas? ¿Dopamina? Van a secretar... Atrás, tu diapositiva anterior. ¿Para qué sirve la prolactina? ¿Ah? ¿Para qué sirve la prolactina? Lo han dicho, ¿ah? Tienes que estar atentos. Entonces la lactancia. ¿Sí? Ojo, puede haber una patología que se llama galactosorrea, ¿sí? Que es cuando comienza a presentarse secreción láctea a través de los pezones de las mujeres o de las papilas de los varones. Se puede presentar tanto en varones como en mujeres. Eso se llama galactosorrea. Entonces, cuando nosotros nos digan, tengo secreción a través de los pezones, una secreción blanquecita, tipo lechosa,
tenemos que acordarnos que eso es una GALAC. Si la paciente no está en periodo de lactancia, se llama GALAC, tanto en varón como en mujer. ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? ¿Que hay una alteración de quién? De la prolactina. ¿Quién le estimula la prolactina? ¿Las células lactos? No. ¿La siguiente? La inhibe, es inhibitoria, pero ¿quién estimula? ¿Dice o no dice? ¿Por qué se produce ¿por qué se produce la liberación de prolactina? Porque acá dice, ¿no? Hormona inhibidora de prolactina, es decir, que va a inhibir. ¿Pero quién le va a estimular? ¿Quién es el que va a estimular la prolactina? Normalmente, ¿qué es lo que pasa en el mecanismo de succión del bebito? El bebito comienza a succión, eso genera ¿qué cosa? Un estímulo. ¿El estímulo dónde va? ¿Al hipotálamo? ¿El hipotálamo qué, a quién va a estimular? ¿A la oxitocina? No. Entonces va a haber una estimulación de la oxitocina. ¿Sí? Y la oxitocina va a tener dos mecanismos. Se libera a nivel del hipotálamo y a través de unos receptores, ¿a dónde va a ir? Al neurohipófisis. Y ahí se va al almacén. Cuando se libera, ¿qué es lo que va a generar? Va a estimular al terminar de la gestación, contracción UTE, y es lo que le va a ayudar a la mamá a expulsar al bebé. Y también va a estimular a qué? A que las glándulas, no la producción, a que las glándulas mamarias se contraigan para la expresión de leche. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Con el grupo o no estamos de acuerdo? ¿Ah? Muy bien. Muy bien. ¿El otro estimulante cuál es? Hormona liberadora de gonadotropina. ¿Sí? ¿A quién van a estimular? Muy bien. De tu abreviatura de la sola cortico, ¿a quién va a estimular? A las corticotropas. Gonadotropina. Es decir, el número 5. Gonadotropina. ¿Estamos? ¿Sí? ¿A través de quién? De la hormona liberadora de gonadotropina. Abreviatura hormona GNR. ¿Estamos? G. GNR. ¿Estamos de acuerdo? A través de esta liberadora, el hipotálamo le va a ordenar a la gonadotropina, a las células gonadotropas, que liberen ¿qué cosa? Hormona sintetizante y estimulativa, hormona folículo estimulante. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Es una hormona liberadora. ¿Sí? ¿Qué significa liberadora? Que va a estimular. La otra, ¿quién viene? Las corticotropas, ¿no? Corticotropas. ¿Qué van a liberar? ACTH. ¿Y cuál es su liberadora? Muy bien, hormona liberadora de corticotropina. ¿Cómo son sus siglas? C, R, H. ¿Sí? Y por último tenemos a las tiroliberinas, ¿no? Famosas tiroliberinas. Las famosas tiroliberinas, ¿a quién van a estimular? A las tirotropas. ¿Sí? Tirotropas. Y van a estimular a la CCH. ¿Sí? ¿Cómo se abrevian estas? TRL. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿se nos falta alguna o no? ¿Sí son todos? 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende, no? Entonces el hipotálamo
del vertedero de mecanismos de retroalimentación positiva o retroalimentación negativa que va a tener, ¿sí? Va a generar la posibilidad de secretar hormonas liberadoras o hormonas inhibitoras. ¿Sí? Entonces acá también hay células especializadas en el hipotálamo que van a secretar liberadoras que van a ir a actuar a las diferentes células de la hipófisis. ¿Se entiende? Y van a secretar estas liberadoras. Y en el caso de las hormonas tanto de crecimiento, de ACTH, de TSH y de la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Y va a tener dos inhibitorias que vienen a ser la somatostatina y la dopamina. ¿Sí? La dopamina va a ser una inhibitoria que va a ir a qué cosa? Que va a ir a tratar de disminuir la secreción de la prolactina. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que viene con galactorrea, ¿qué vamos a sospechar? Un varón que viene con galactorrea, vamos a sospechar que hay una alteración en el eje hipotálamo hipofisial. ¿Qué es lo más común? Un adenoma hipofisial. Más o menos puede ser un microadenoma o un macroadenoma. Un crecimiento de la hipófisis, que es lo que va a producir? Va a producir justamente que haya una hiperproducción a nivel de la prolactina. Y también puede haber alteraciones de otros ejes. No solo, la prolactina es lo que más se altera porque la mayoría de los adenomas están justamente a nivel de las lactotropas, pero también puede estimular a cualquier otra célula. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos? Muy bien, continuemos. Vamos a pasar a hablar sobre la hormona de crecimiento. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de las funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento, pues, como su nombre dice, va a estimular el crecimiento de las diversas células, ¿no? También se le conoce como una hormona somatotropa. Esta hormona va a tener 191 ácidos de una sola cadena y va a inducir el crecimiento de casi todos los tejidos, ¿no? Va a hacer que la mitosis se acelere y que la célula, pues, se reproduzca, entonces el tejido va a crecer. Y lo va a hacer crecer de una manera lineal. Vamos a ver que la hormona de crecimiento va a ejercer diversos efectos metabólicos, ¿no? Como dice acá, va a favorecer el depósito de las proteínas en los tejidos, facilitando el transporte de los aminoácidos a través de las membranas celulares. Esto va a hacer de que aumente la concentración de los aminoácidos dentro de las células y por ende hay una mayor síntesis de proteínas en la célula. Va a aumentar lo que es la traducción del ARN en la célula, haciendo que ésta produzca más proteínas. También va a aumentar la transcripción del ADN para formar más ARN, que también va a dar más proteínas, ¿no? Entonces, por último va a disminuir el catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Vamos a ver que esta hormona también va a favorecer la utilización de la grasa como una fuente de energía. La hormona de crecimiento hace que el tejido graso libere ácidos grasos hacia los líquidos corporales y va a hacer de que estos se conviertan en lo que es el acetil-CoA, que va a ser la fuente de energía. Pero ¿qué sucede cuando la secreción de GH o de la hormona de crecimiento es elevada? Va a ocurrir lo que se conoce como un efecto cetógeno, que va a ser la movilización de los ácidos grasos, pero en exceso. Esto hace de que el hígado secrete lo que es el ácido acetoacético, lo que va a producir la cetosis. La GH también va a reducir lo que es la utilización de los hidratos de carbono. La GH va a inducir a la resistencia de la insulina y va a hacer de que las hormonas que captan la glucosa tanto en el músculo y en el tejido graso disminuyan. También va a hacer de que las hormonas que inhiben la producción hepática de la glucosa también disminuyan. Esto va a causar de que haya un aumento de la glucosa, entonces va a haber un aumento de la glucemia, ¿no? Va a hacer de que aumente el mecanismo compensador de la secreción de insulina y esto hace de que haya efectos diabetógenos que pueden ser síntomas similares a lo de la diabetes tipo 2. La hormona de crecimiento también va a aumentar que la necesidad de la insulina e hidratos de carbono para la estimulación del crecimiento de la GH. La eficacia de la GH va a radicar principalmente en la fabricación de insulina y en los depósitos de hidrato de carbono. Es decir, que generalmente en personas que no tengan
páncreas o que, bueno, claro, en personas o animales que no tengan páncreas o personas que tengan una dieta muy baja en hidratos de carbono, hace que esta eficacia se pierda. Y por eso, ¿por qué es importante esta parte? Porque tanto, sobre todo en la parte de la insulina, estos van a aportar energía al metabolismo de crecimiento. Entonces, si baja la eficacia si baja la GH, hace que el metabolismo también baje. Bueno, la GH también va a estimular el crecimiento de lo que es el hueso y es el cartílago. Generalmente va a tener dos mecanismos. El primero va a ser de que la GH, como se ve en la imagen, va a estimular los cartílagos epificiarios, donde están los depósitos de cartílago nuevo, y va a hacer de que esos se conviertan en hueso nuevo. Entonces aquí vemos los depósitos de cartílago, y a medida que las personas van creciendo antes de que, bueno, termine la etapa de crecimiento, vamos a ver de que la diáfisis se va a alargar. Pero ¿qué pasa en una persona que ya ha dejado de crecer, ya terminó su etapa de crecimiento? Vamos a ver que aquí entra lo que son los osteoblastos, que van a hacer el proceso de la posición. Es decir, que el hueso viejo, bueno, el hueso está ahí, pero estos osteoblastos vienen y ponen lo que son los cartílagos encima sobre el hueso viejo. Y esto, luego vienen los osteoclastos que se van a encargar, como se ve en la imagen, de la reabsorción del hueso, ¿no? Lo van a destruir. Entonces, si la GH aumenta, va a hacer de que estos osteoblastos tengan una mayor... su cantidad sea mayor que la de los osteoclastos, por ende el hueso lo que hace es ensancharse. La GH también va a tener efectos a través de los factores de crecimiento similares a la insulina, que es la IGF o la somatomerina, que son medidores del efecto de crecimiento. Y, nos preguntamos cuál es la diferencia entre la GH y la IGF. Vamos a ver de que la GH, la hormona de crecimiento, va a tener una unión laxa a las proteínas plasmáticas. Entonces, al unirse así como que suavecito con las proteínas, este se va a liberar con mayor rapidez en el torrente sanguíneo. Por ende, su tiempo de vida es más o menos de 20 minutos. Por otro lado, la IGF o la somatomerina ya también se va a unir fuertemente a las proteínas plasmáticas y se va a liberar de una manera lenta. Por ende, su tiempo de vida va a ser más de 20 horas. La regulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Vamos a ver de que generalmente va a haber estímulos que van a hacer de que la hormona de crecimiento se eleve y otros que descienda, ¿no? Vamos a ver aquí que la concentración de esta hormona en el plasma adulto es de 1.6 y de 3 nanogramos por mililitro, perdón. Y en los niños o adolescentes es 6 nanogramos por mililitro. En los niños es más abundante porque pues están en etapa de crecimiento, en cambio en adulto ya no va a crecer. Lo que la bibliografía dice es de que esta hormona de crecimiento va a tener mayor secreción durante las 2 primeras horas de sueño profundo, como se puede observar en la imagen de aquí. Vamos a ver que entre las 2 y las 4 am hay un pico que está elevado, ¿no? Donde la secreción de la GH es más alta, al igual que cuando hay un ejercicio agotador. Es por eso que a los deportistas, a los que van al gimnasio, sí les dice que tienen que dormir bien, porque la hormona de crecimiento va a actuar y va a hacer de que de una u otra manera su músculo crezca un poco más. Vamos a ver factores que van a estimular la secreción de esta hormona de crecimiento, ¿no? Como el descenso de la glucemia, el descenso de los ácidos grasos, la inanición, que es el ayuno o el ejercicio, y también lo que es la hormona liberadora del crecimiento la hormona liberadora del crecimiento de la hormona de crecimiento. Ya. Luego, los que van a inhibir la secreción de esta hormona va a ser el incremento de la glucemia, el incremento de los ácidos grasos, el envejecimiento, porque una persona que ya pues está mayorcita no va a crecer. Entonces, la obesidad y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que vendría a ser la somatostatina. Cuando hablamos de estas anomalías de la secreción, vamos a ver que hay una insuficiencia panhipoficiaria que va a hacer que la secreción sea reducida en todas las hormonas. Bueno, hay una secreción reducida en las hormonas adenohipofisiarias. Y recordemos que las hormonas adenohipofisiarias, pues vamos a recordar con la mnemotecnia de solo, cortito. Ya, entonces vamos a ver que esta puede estar afectada esta secreción reducida de las hormonas puede ser de manera congénita o puede ser de una manera repentina o progresiva, porque puede haber un tumor en la parte de la hipófisis que va a destruir esta glándula. También vamos a hablar de la insuficiencia panhipoficiaria en el adulto. Generalmente se va a deber a 3 tipos de anomalías, que 2 de ellas podrían ser tumores, en los tumores craneofaringiomas o los tumores cromóforos, que van a comprimir a la hipófisis. Y la otra patología, que por así decirlo, sería la trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis, que generalmente se da cuando la puérpera va a sufrir un shock circulatorio. Entonces, los efectos de esto va a ser de que haya hipotiroidismo, una menor producción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales y la desaparición de las hormonas gonadotrópas, que va a hacer de que pues tenga
deficiencia en lo que es la parte sexual. Bueno, esto ya lo mencionó un poco el doctor hace rato, pero la hormona de crecimiento también va a darnos patologías como lo que es el enanismo y el gigantismo. En el caso del enanismo, pero ya vamos a diferenciar el enanismo y el gigantismo. El gigantismo generalmente se va a dar en personas jóvenes, ¿no? Porque están creciendo, entonces la hormona de crecimiento viene, bueno, va hacia los huesos y hace que esto sea grande. Pero en cambio, en el enanismo, pues ya no va a haber, la hormona de crecimiento está en déficit, entonces las personas no crecen adecuadamente. Vamos a ver que en las personas que tienen enanismo, la velocidad del desarrollo va a ser mucho menor. Estas personas no van a llegar a alcanzar la pubertad y generalmente no llegan a secretar lo que son las hormonas gonadotrópas, entonces van a tener un déficit de las funciones sexuales. Por otro lado, las personas que tienen gigantismo, generalmente esta patología se debe porque hay un tumor en la hipófisis que hace que se sintetice más cantidad de las hormonas de crecimiento. Entonces esto hace que los tejidos crezcan con mayor rapidez, ¿no? En el caso de las personas con gigantismo pueden llegar a medir hasta 2.5 metros. Y estas personas van a sufrir de lo que es la hiperglucemia, ya que las células B de los islotes de Langerhans del páncreas van a tenderse a degenerar, ¿no? Y por eso va a haber un proceso de hiperactividad secundario a la hiperglucemia. Finalmente tenemos la acromegalia, que es cuando un tumor aparece en la adolescencia. Esta parte me estaba confundiendo con el gigantismo. Vamos a diferenciar el gigantismo y la acromegalia. Pues el gigantismo generalmente se va a dar en personas jóvenes y la acromegalia ya es cuando la persona ha crecido, entonces el hueso ya no va a crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que el hueso se ensancha, se hace más grande, se hace más prominente. Entonces vamos a ver que una vez que los huesos largos se hayan soltado, va a haber crecimiento de las manos, de los pies, va a haber crecimiento en huesos membranosos como en la mandíbula. Vamos a ver que estas personas van a tener rasgos más bruscos, más toscos. Incluso puede llegar a crecer lo que es la lengua con la macroglosia, el hígado y especialmente lo que son los riñones. Y también menciona que hay un crecimiento, una superposición de las vértebras, lo que hace que estas personas tengan la joroba que es característica. Muy bien.